Muy buenos días, estudiantes del Liceo de la Unidad de Chía. En el día de hoy vamos a ver el tema que se llama la crónica periodista. Entonces vamos a hacer un mapa mental sobre el tema del día de hoy. ¿Qué es la crónica? La crónica periodista es un género del periodismo que consiste en la narración de una serie de acontecimientos de manera ordenada y desde que inicia hasta que finaliza. Entonces van contando la noticia desde un principio hasta un final. La mayoría de veces vienen con fechas y hora determinada. Entonces aquí tenemos una crónica periodística. Ana se levantó el viernes 14 de marzo a las 10 a.m. como era su costumbre. Luego de desayunar partió. Salió por la puerta hacia las oficinas de su trabajo, que quedaba a pocas calles de su hogar. Al cruzar la gran avenida San Martín, no se percató que un automóvil venía en sentido contrario y sin poder esquivar a Ana, el automóvil la atropelló. Ana fue trasladada al hospital más cercano. Afortunadamente, 2 días más tarde, Ana fue dada de alta con lesiones menores y controles médicos externos. Entonces aquí nos están dando una sucesión de la noticia de cómo pasó este hecho, desde que se levantó hasta que salió de su accidente. La palabra crónica está relacionada con el término griego cronos, que significa tiempo, es decir, que los sucesos se exponen tal como van ocurriendo. Se narra la noticia de tal forma como fue realizada estos hechos. Marcan la hora, el tiempo y el lugar. Una crónica periodística puede tener un carácter informativo y a su vez interpretativo. Esto se debe a que el cronista, periodista o autor se convierte en testigo de los hechos para darlos a conocer. Al mismo tiempo, el autor puede dotar al texto de algunas apreciaciones personales por estar presente en lo que ocurre. Entonces, a la vez que estas crónicas son informativas, que nos están dando una información sobre lo sucedido, también ahí es interpretativo porque el autor puede dar un punto de vista, una apreciación sobre ese tema, ya que estuvo en esa investigación, en esos hechos. Estas crónicas son temas que deben ser de corte noticioso y de interés para un público amplio. Tenemos en lo político, ya que hay crónicas o noticias sobre la política, pero van contadas cronológicamente. También hay crónicas económicas, crónicas sociales, crónicas culturales, artísticas, religiosas, deportivas, entre otras. Deportivas pueden contar la historia de un jugador o de un equipo de fútbol o de algún deporte en general. Estos temas son de interés para un público en general. Mucha gente les gusta lo política, a muchos les gusta lo económico, otros lo de deportes, otros lo religioso. Entonces son temas de interés para toda la sociedad. Características de la crónica periodística. Entonces tenemos la auditoría, tenemos auditoría presencial. El desarrollo de una crónica periodista se lleva a cabo por medio de la presencia y el trabajo investigativo del periodista o cronista en el hecho que se expone. El autor de la crónica debe indagar, explorar, verificar y preguntar constantemente para informar acontecimientos precisos. Entonces, en este caso, estas crónicas son realizadas ya que se hace una investigación sobre el tema y se van tomando apuntes
sobre lo que se investiga, la fecha, hora, los lugares, todo lo relacionado sobre la noticia que se va a realizar o sobre esa crónica. El estilo. Si bien toda crónica periodista se caracteriza por ser sencilla y clara, también es cierto que su estilo narrativo y estético va a depender en cierta medida del autor. Es él quien imprime particularidad, originalidad y creatividad. La libertad expresiva del cronista debe estar siempre orientada a informar. Entonces aquí el estilo de estas crónicas es según el cronista. Cronista es el que escribe estas crónicas. Entonces cada uno tiene su estilo de realizar estas crónicas para llamar la atención del que está leyendo o el lector. Género mixto. La crónica periodista se distingue por ser un género mixto dentro del periodismo. Esto significa que por un lado informa y por otro expone los juicios interpretativos del autor. Ahora bien, la opinión del cronista es secundaria. La mayor importancia recae en la calidad de la información y en cómo despierta el interés en el público. Entonces, viene también lo que dijimos anteriormente, que estas crónicas dan información, pero también el autor debe dar su punto de vista. Pero son datos secundarios. Es más importante la información que se da sobre esa crónica. Narración sucesiva de los hechos. Una de las características principales de la crónica es la manera secuencial o sucesiva en que cuenta los acontecimientos. Todo ello dentro de un tiempo con un orden cronológico. Sin el rasgo de temporalidad, la crónica no existiría. Entonces aquí ya, como dijimos, una crónica es una narración sucesiva de lo ocurrido. Entonces debe ser desde el principio hasta el final, con tiempo, hora y lugar exactamente. Entonces sin esos sucesos, sin esas fechas, sin esas horas, no sería una crónica, sino sería una noticia normal. Estructura. La crónica periodística goza de la libertad expresiva y estilística, lo cual se debe a que el estilo está marcado por el autor. Este tipo de texto se compone de un título que puede o no estar acompañado por un subtítulo y por el cuerpo o desarrollo. Quiere decir que su estructura es el título, que debe ser una frase larga, que ahorita más adelante vamos a decir cuál es su estructura, que puede tener un subtítulo y antetítulo acompañando a ese título. La entrada, el cuerpo o desarrollo. Exactitud en la narración de los hechos. Si bien en la crónica periodística el autor puede expresar su punto de vista u opinión, también debe mantener la objetividad de tal manera que la información se dé a conocer tal como fue observada. De lo anterior se deriva que la narración de los hechos debe hacerse con exactitud y precisión, es decir, que no se puedan agregar elementos de ficción. Entonces en esta parte, la crónica debe ser contada tal como fue. Igual el cronista da su punto de vista, pero debe contar lo que fue los hechos, no inventar cosas que no son. Exposición. La exposición de la crónica periodista puede darse de manera oral o escrita. En ambos casos debe informarse el qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes participaron en los acontecimientos que se narran. Además debe contar con testimonios verídicos de personas que hayan presenciado la situación que se manifiesta. Estas crónicas pueden darse por escritos o oralmente. Recuerde en la parte de la noticia que se dieron unas preguntas para realizar una noticia. El qué, cómo, cuándo, por qué, dónde y cómo. Vamos a ver la estructura, como habíamos dicho, tiene una entrada.
La entrada de una crónica periodística por lo general está compuesta por una frase corta o un título que puede estar acompañado por un antetítulo y un subtítulo. Recordemos que el título debe ser una frase larga donde llame la atención al lector y que puede estar acompañado con un antetítulo o un subtítulo. Dar importancia a esta entrada. Lo ideal es que la apertura de esta variedad de textos sea precisa y atractiva de tal manera que despierte el interés de la audiencia. Por otro lado, la entrada de la crónica está conformada por un párrafo breve y conciso que en términos periodísticos se denomina lead. En el lead se ubica al público el qué, cómo, cuándo, dónde sucedieron los acontecimientos y quiénes lo protagonizaron. Entonces ya como dijimos en la noticia, también volvemos otra vez a la parte de la noticia, viene el lead, que está conformado con las preguntas, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces contestando esas preguntas, se hace un breve párrafo para iniciar esta crónica. El cuerpo. El cuerpo es la parte de la crónica periodística en la que se informa detallada y secuencialmente lo acontecido. Entonces aquí ya empieza a narrar lo sucedido cronológicamente. Este apartado el autor expone todo lo que ha investigado y lo argumenta con dos testimonios de quienes formaron parte de los sucesos. El cuerpo de la crónica debe narrar todos los hechos desde la verdad, sin incorporar ningún elemento de la ficción y sin inventar datos. Como ya habíamos explicado, no se deben inventar datos, sino escribir o decir lo que investigó, lo que vio y no inventar cosas. El autor o periodista debe utilizar un lenguaje culto, sencillo y de fácil comprensión. Entonces también un lenguaje que todo el mundo entienda sobre esa crónica o lo que está diciendo esa crónica. En esta parte de la estructura, el cronista puede manifestar sus opiniones, pero teniendo siempre en cuenta la importancia de la objetividad. Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, puede dar su punto de vista, pero lo más importante es la información que se da y lo exacto como fue realizado esos hechos. Por último viene la conclusión. La conclusión de la crónica periodística está basada en la subjetividad del autor con respecto a los hechos narrados. Por lo general se trata de un acontecimiento que invita a la audiencia a reflexionar y a conectarse con la realidad de los acontecimientos. Aunque se trata de una opinión del cronista, se describe o se expone oralmente en tercera persona del singular. Es decir, que aquí ya se da la conclusión de una forma subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva? Que el autor da su punto de vista sobre el tema, pero no habla en primera persona sino en tercera. Entonces aquí realiza o escribe sobre el tema en tercera persona. Nunca mete en estas crónicas o no se puede colocar en estas crónicas en primera persona como algunos textos argumentativos. Vamos a ver un ejemplo de una crónica. Dice: homicidio por encargo. Una verdad que nunca se encontró. Las primeras sospechas hablaron de un homicidio por encargo. Policía y justicia nunca dieron a conocer la profundidad de la investigación. La causa estaría en punto muerto. Entonces aquí tenemos la introducción sobre el tema que se va a hablar. Y el título dice homicidio por encargo. Entonces ahí es una frase corta y llamativa. A veces viene un subtítulo antes de ese, un antetítulo y un subtítulo en ese título que estamos viendo en esta parte. Comienza el cuerpo. El viernes 24 de enero de 1997, los habitantes de Pergamino y Colón se conmovieron. En la vecina ciudad nunca se había registrado una crónica policial
de esta característica. El reloj de la confitería El Sol, propiedad de la víctima, marcaba las 0:26. Entonces aquí ya estamos viendo las horas y fechas en que se ha ocurrido estos hechos. Un Fiat Bordeaux se detuvo a 3 metros de una mesa que era compartida por Poncho Torrecilla y Faustino Paz. El vehículo quedó en marcha y se apearon dos individuos que sin mediar palabras dispararon a mansalva con un revólver calibre 38 y una pistola 9 milímetros encamisada. El pergaminense muerto recibió 2 balas en su cuerpo. Uno ingresó en la zona inguinal y en su trayectoria interesó las vértebras lumbares. El asesino disparó caminando. El segundo fue a quemarropa y explotó debajo de la axila, perforando en su trayectoria la vena aorta y rompiendo la 10ª vertebral lumbar, alejándose en la hemitórax derecho. Por su parte, Faustino Paz recibió un disparo en su pierna derecha. La profesionalidad de los ejecutores fue sobresaliente. La sangre fría del homicida, que en medio de una calle muy concurrida necesitó solo 2 balas para matar a Torrecilla, ello demuestra su profesionalidad. Por su parte, llamó la atención que el segundo malviviente disparó al aire para distraer a los transeúntes, para atemorizarlos y paralizarlos. Una metodología muy fina, usada en atentados callejeros por malvivientes con alta escuela. Los asesinos tuvieron certeza y lograron confusión en el escenario del atentado. El comisario mayor de la ex región séptima de San Nicolás, Héctor Enrique Penini, en una conferencia de prensa brindada en Pergamino el jueves 30 de enero de 1997, argumentó: el homicidio nos ha llamado la atención debido a sus características. El uniformado realizó comentarios sobre la forma en que actuaron los asesinos y su profesionalidad, que podrían vincularse con un crimen por encargo. Pocos meses después llegó un anónimo a manos de los investigadores que, según dijeron, podrían esclarecer el hecho que había conmovido a Pergamino. Nunca se supo las conclusiones a las que llegó la pesquisa. Las versiones extraoficiales hablaban sobre datos precisos, presuntos homicidas y montón pagado para realizar la ejecución. La verdad nunca llegó, a pesar de consignarse a 15 hombres para buscar datos, indicios y precisiones. Las hipótesis fueron muchas. Los off the record hablaban de posibles vinculaciones con el juego clandestino y una guerra entre mafias. La verdad o la materia está bien oculta y los actores fueron los protagonistas de una trama siniestra. Entonces aquí dimos la conclusión en una frase corta. Puede ser más grande esa conclusión. Crónicas del Seminario Colón. Con esto ya hemos terminado lo que es la crónica periodista. Vamos a hacer un mapa mental, como habíamos dicho al principio, con dibujos si es necesario, buena letra, títulos en mayúscula, con tildes, colores y bien organizado ese mapa mental. Podemos tomar o investigar una crónica periodística de algún tema y la vamos a colocar después del mapa mental. Y vamos a resaltar las fechas que tienen ahí y las partes o la estructura de esa crónica. Ahora vamos a pasar a la guía número 9, crónicas periodísticas. Guía de trabajo número 09. Bueno, aquí en nuestras guías dice cálculo, es de español. Entonces ahí corregimos español, grado octavo. Es la noción de límite, una comparación con el hecho de proximidad. Estran, producción textual. Eje temático, crónicas periodísticas. Objetivo, interpretar analítica y geométricamente la noción de límite e integrarla
al análisis de situaciones problemáticas y gráficas. Vamos a corregir acá. Es un género del periodismo que consiste en la narración de una serie de acontecimientos de manera ordenada y desde que inicia hasta que finaliza. De allí que su nombre esté relacionado con el término griego cronos, que se traduce como tiempo, es decir, que los sucesos se exponen de tal como van ocurriendo. Entonces, lo que acabamos de ver en el tutorial. Crónica. Primero, elabora una línea de tiempo de lo más importante de su vida. Entonces vamos a colocar la fecha, el año, el día, si no se acuerda entonces sobre el año, y la hora. En una frase corta, lo que ocurrió en ese día. Lo mismo en cada uno de estos hasta el último día. Entonces va en este orden. Con sus propias palabras describe qué es una crónica periodística. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que nos dice acá, vamos a escribir cada uno con sus propias palabras lo que es una crónica periodística. Lea el siguiente texto: homicidio por encargo. Entonces ese fue el texto que acabamos de leer. Lo volvemos a leer para contestar las preguntas. En un orden cronológico, escriba 6 enunciados importantes que redactan la noticia. Entonces ahí, como está organizado el orden, entonces vamos a escribir 6 enunciados, es decir, 6 oraciones del texto anterior. Características de la noticia. Completa el crucigrama. Ya como vimos las características de la noticia, vamos a completar el crucigrama. Estructura. Unir los enunciados de la izquierda con su respectiva estructura. Entonces tenemos la entrada, la conclusión y el cuerpo. Vamos a unir esta estructura según su enunciado. La estructura crónica periodística no cuenta con una estructura específica, sin embargo, algunos autores suelen guiarse por una entrada, un cuerpo y una conclusión. Actividad de aplicación. Redacta una crónica a partir de la noticia que va a continuación. Escribe un titular que invite a leer tu trabajo. Recuerda que el titular debe ser una frase o una oración que llame la atención del lector. 3 pescadores portugueses desaparecen el pasado viernes por la tarde tras naufragar la pequeña embarcación en la que navegan por las costas del norte de Portugal. La capitanía del puerto de Vila do Conde, a unos 20 kilómetros al norte de Oporto, informó ayer de que la búsqueda de los 3 marineros de edades comprendidas entre los 25 y 50 años resultó del todo imposible debido al temporal que azota estas costas. Por otra parte, continúa la búsqueda de 6 tripulantes del buque español Panchita Reina del Mar, con base en Huelva, que el náufrago del pasado 18 de diciembre sin que hasta el momento haya sido localizado. Entonces, a partir de este enunciado vamos a hacer una crónica periodística. Pueden colocarle pues fecha, hora, como si ustedes estuvieran en esa o hayan investigado sobre ese tema. Entonces vamos a hacer la crónica de este tema, de esta lectura. Le pueden crear otras cosas, aunque se dice que la crónica debe ser real y no inventada, pero vamos a imaginar que estábamos dentro de ese o habíamos investigado esa desaparición y vamos a realizar esa crónica con fecha, hora de lo sucedido. Recuerda que pues la mayoría de las crónicas tiene entrada, cuerpo y conclusión. Que la conclusión viene ya la parte, más que todo la opinión del autor, pero en tercera persona. Entonces vamos a ver quién realiza esa crónica, vamos a calificar bien esa crónica, a ver cómo nos queda. Recuerden realizar muy bien ese mapa mental, con buena ortografía, buena letra. Los colores
de esos dibujos bien realizados, la guía también bien decorada y bien presentada. Que tengan un feliz día y hasta la próxima.